Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerte por aquí otra vez. Y si eres nuevo en el canal, bienvenido o bienvenida. Hoy te voy a mostrar formas súper fáciles, rápidas y profesionales para pintar sin salirte del boceto en Ibis Paint X. Si siempre te pasa que el color se sale de la línea, se expande o simplemente no queda donde debería, este video puede ser tu salvación. Vamos a aprender desde los métodos más básicos hasta los más profesionales. Así que prepara tu boceto, abre Ibis Paint X y vamos a comenzar. Bueno amiguitos, como podrán ver, aquí tengo dos bocetos y probablemente te estés preguntando ¿por qué dos? Los puse porque aunque parezcan iguales, no lo son. Y esto es muy importante para que entiendas por qué a veces el color no funciona como debería. El dibujo del lado izquierdo es el linear normal, hecho directamente en Ibis Paint X. El del lado derecho fue importado como imagen, lo que significa que sí tiene relleno dentro de las líneas. ¿Y por qué es tan importante saber esto? Porque dependiendo del tipo de boceto, algunas herramientas como el relleno, la varita mágica o los recortes de capa pueden funcionar o no funcionar. Por eso, antes de pintar, siempre debes saber si tu linear es un dibujo digital o una imagen importada. Eso hace toda la diferencia. Comencemos con el primero, bloqueo de transferencia o bien bloqueo alfa, que es el más rápido. Este método nos sirve para cuando ya tenemos nuestro dibujo o línea hecha y queremos colorear directamente sin salirnos del contorno. Te preguntarás, ¿dónde encuentro esto? Bueno, este se localiza en la parte donde están las capas, con el icono de un candadito. Así que vamos a irnos directamente a la parte donde tenemos nuestras capas. Luego vamos a elegir la capa en la que vayamos a trabajar. En este caso comenzaré seleccionando la capa con el nombre relleno, que es el dibujo con relleno por dentro de la línea. Ya seleccionada, me iré justo donde está este candadito y daré clic para activarlo. Cuando esté en color azul quiere decir que el bloqueo alfa se ha activado correctamente. De esa forma podemos comenzar a pintar libremente sin salirnos. Para este aplicaré una base de color morado. Pero si aplico el color directamente sin usar la opacidad, se me cubrirá absolutamente todo. Y aquí pueden verlo. Por lo que si nuestro boceto tiene relleno, es mejor pintar la base de color con baja opacidad. Hecho esto, ahora probaremos cómo funciona con el boceto del lado izquierdo, que es solo lineal, por lo que me iré directo al recuadro de capas y seleccionaré la capa con ese nombre. Después activaré el bloqueo alfa. Una vez activado, comenzaré a pintar el dibujo. Y como podemos ver, aquí no funciona de la misma manera, ya que solo se nos pinta el lineal. Y en caso de que tuviera sombras, también se nos pintarían. Por lo que este método es ideal para pintar lineal, pintar dentro de siluetas y recolorear sin dañar la forma. Número 2. Máscara de recorte clipping, el más profesional. Este método es ideal si quieres pintar en otra capa sin tocar el dibujo original. Es perfecto para hacer sombras, luces y detalles sin dañar la base. Para poder utilizar esta función, lo primero que haremos será irnos al recuadro de capas. Seguido, seleccionaremos la capa en la que deseamos trabajar. En este caso, seguiremos eligiendo primero la que tiene relleno. Ya seleccionada, le daré clic en el signo de más, que está de este lado, para poder abrir una nueva capa. Y en esa nueva capa que hemos abierto y que ahora está seleccionada, lo siguiente que haremos será darle clic en la flecha que apunta hacia abajo.
lo cual va a hacer que la capa se mueva un poco hacia el lado derecho. Eso indicará que se ha activado correctamente y de esa manera podemos ya pintar sobre nuestro boceto. También aquí podemos usar algunos modos de combinación. Por ejemplo, si ya tenemos la base de color pero queremos que el linear permanezca intacto, simplemente debemos darle en multiplicar. De esa forma, el linear volverá a su estado original. Antes de pasarme al siguiente boceto, voy a borrar algunos espacios para que se vea más definido el dibujo, ya que al importarlo como imagen, el fondo no se eliminó del todo. Pero listo, ya está. Ahora sí, vayamos al siguiente. Vamos a proceder a realizar la misma acción, pero con el otro boceto. Seguiremos las mismas indicaciones, es decir, seleccionaremos la capa, luego abriremos una nueva capa para después hacer clic sobre la flecha que apunta hacia abajo. Y ahora sí, a pintar. Lo cual, como podemos ver en este momento, solo se está pintando el linear, y en caso de que tuviera sombras, pues también se pintarían. Por lo que este método nos puede ayudar a pintar cabello, agregar sombras, luces y texturas, trabajando con capas sin dañar la base. El truco aquí es combinar este método con modos de combinación, para así obtener sombras, brillos y regresar el linear a su estado original. Pero es como les comentaba anteriormente, el resultado dependerá de cómo tengamos nuestro boceto a la hora de trabajarlo. Es decir, si tiene relleno o bien si solo es el lineal. Y les comento esto para que no se confundan. Número 3. Varita mágica, para selecciones más limpias. Esta nos sirve si queremos colorear solo en una o más áreas en específicas, como cabello, ojos, boca y demás. Este truco es perfecto ya que es ideal para pintar zonas pequeñas, no salirte en partes delicadas y para un relleno preciso sin fugas. Así que veamos cómo funciona. Primero, ya que tengamos seleccionada la capa en la cual trabajaremos, nos iremos a ventana de herramientas y voy a elegir la que dice varita mágica, lo cual después se nos va a abrir una ventana con algunas opciones. Y podemos ver que hay varios recuadros pequeños. El primero nos sirve para seleccionar solo un área en específica. Por ejemplo, si selecciono un mechón de este dibujo y luego selecciono parte de la blusa, la selección anterior se va a quitar. Para ello, es mejor usar el segundo recuadro que está en medio, que tiene dos hojas en blanco sobrepuestas. De esta manera podemos seleccionar una o más áreas al mismo tiempo. Por lo que si a este boceto yo quisiera aplicarle una base de color, lo primero sería seleccionar lo que no quiero pintar. De esa forma sería mucho más fácil. Y una vez que ya tenga seleccionado todo eso, le daré clic en el recuadro con un círculo en medio, que está por aquí. De esta manera. Y así ya tendremos invertida nuestra selección y solo quedará seleccionado nuestro dibujo. Y ahora con el pincel le daré color con un tono moradito. Y para quitar la selección que hicimos, solo debemos darle clic en el segundo recuadro que está en la parte superior de arriba, lo cual se nos abrirá una ventana y vamos a elegir la opción que dice eliminar área de selección. Y si deseamos pintar sobre esa base de color con la misma herramienta, simplemente podemos volver a seleccionar la varita mágica. Por ejemplo, aquí seleccionaré ahora estos corazoncitos de aquí. Voy a seleccionarlos primero y después elegiré un tono rosa, para seguido pintarlos con la ayuda del pincel.
Ya por último voy a deseleccionar. Y así podemos seguir dándole color en áreas en específicas con la ayuda de la varita mágica, siempre seleccionando primero el área a pintar y al final quitamos la selección que hicimos, y así sucesivamente cada que pintemos una nueva área. Dicho esto, pasemos al otro boceto que suele ser lineal. Aquí haré lo mismo para ver si funciona de la misma manera. Y por lo que podemos ver, parece ser que al usar esta herramienta viene siendo el mismo resultado para ambos bocetos. Por lo que podemos trabajar ya sea directamente o por medio de capas para no tocar el boceto original, como lo haré a continuación. Voy a abrir la ventana de capas y seleccionaré la capa para trabajar. Hecho esto, voy a proceder a usar la varita mágica para seleccionar el área o parte a pintar. Ya que esté seleccionada, me voy a regresar a mis capas y abriré una nueva capa, para después elegir un color rojo para aplicarlo sobre el área seleccionada, o sea la blusa. Y así ya lo aplicaré. Y si nos fijamos en las capas, podemos ver que la blusa ya se ha pintado pero en otra capa. Así que haré lo mismo para el otro boceto. Y sí, efectivamente, tenemos el mismo resultado. Eso sí, las capas nuevas que usemos siempre deben de ir por encima de nuestro boceto en caso de que tenga relleno o base de color. Debo decir que aquí también podemos utilizar la máscara de recorte, pero solo funciona con el boceto con relleno. Ya que he pintado las sandías que tienen la cabeza y justo aquí se puede ver la diferencia de color. Un color es más visible que otro. Número 4. Pintar con la herramienta relleno. Esta herramienta más de uno la ha usado y la conoce, pero si aún no la conoces, aquí te la presento. Debo decir que antes de usar la herramienta relleno, debemos de asegurarnos de que el lineal esté bien hecho. ¿A qué me refiero con esto? A que esté bien cerrado, sin huecos ni espacios abiertos. Lo cual, si hay huecos, puedes usar la herramienta pluma o bien usar la opción de reconocimiento de huecos. Ya teniendo esto en cuenta, simplemente debemos de seleccionar la capa para trabajar, el color que queremos y después seleccionar la herramienta relleno. Y aquí podemos ver que está la opción de reconocimiento de huecos, en caso de que no tengamos bien cerrada alguna línea o nuestras líneas. Hecho esto, solo debemos de tocar dentro del área que queremos pintar y el color se aplicará perfectamente sin salir del lineal. Podemos aplicarlo directamente sobre el boceto o incluso si usamos otra capa. Este método funciona para ambos bocetos. Por ejemplo, voy a abrir una nueva capa para pintar sobre mi boceto con la herramienta relleno.
lo cual en este caso la capa la colocaría por encima del dibujo para que se vea el color. Y ahí ya podría pintar con la herramienta relleno, simplemente haciendo clic en esas áreas, así como a continuación pintaré estos corazones. Y el cabello de este dibujo. Ya que si la capa la colocara por debajo del boceto, el color no se apreciará, por lo mismo de que tiene relleno. Dicho esto, vayamos con el otro boceto. Aquí haré lo mismo, es decir, voy a pintarlo de la misma manera, por lo que abriré una segunda capa. La nueva capa tendría que colocarla por debajo del boceto para que el lineal se pueda ver, pero si no queremos que se vea podemos dejarla por arriba. Aquí te dejo la diferencia de estos dos. Número 5. Pintar mediante capas para no salirte. Este método es de los más limpios, seguros y profesionales para no salirte de la línea, porque nos permite trabajar debajo del lineal sin dañarlo ni tocarlo. Antes de usar este método debemos asegurarnos de que el lineal esté bien hecho, es decir, el dibujo debe estar en una sola capa, solo el lineal. Las líneas deben de estar cerradas, sin huecos ni espacios abiertos. No debe haber manchas ni uniones incompletas. Y lo más importante, debe ser limpio y sin relleno por dentro. ¿Pero qué crees? También se puede trabajar por capas, incluso si el boceto tiene relleno. Y te lo voy a mostrar a continuación. Así que ahora mismo voy a elegir la capa en la que quiero trabajar. Elegiremos la que tiene nombre de relleno. Y después abriremos una nueva capa. Ya abierta la capa, nos regresaremos a la capa de nuestro boceto para que podamos hacer la selección correctamente. Para después, con ayuda de la herramienta varita mágica, ponerle una base de color. Por lo que vamos a seleccionar nuestro boceto así como lo hicimos anteriormente. Ya que esté bien seleccionado, vamos a invertirlo. Y listo, ya tenemos la selección. Ahora nos regresaremos a las capas y vamos a elegir la nueva capa que habíamos abierto anteriormente, esta que está vacía. Vamos a cerrar esta ventana y ahora vamos a elegir un color. Y con el pincel voy a empezar a pintar. Por lo que si abrimos nuestras capas y checamos, podemos ver que nuestra base de color ha quedado en esa capa nueva y nuestro boceto está intacto. A continuación voy a escoger un color azul turquesa para pintar de ese color los corazoncitos, por lo que abriré una segunda capa para pintar por separado los corazones. Igual aquí, para no complicarnos tanto el usar la herramienta varita mágica, el cual tenemos que estar seleccionando, eligiendo el color y deshaciendo la selección para después repetir los mismos pasos para poder colorear otras áreas en específicas, es mejor usar la herramienta relleno de esta manera. Es decir, ya que tenemos nuestro color base, podemos abrir otra capa o bien usar la misma donde pintamos los corazones y sobre esa capa pintar. Listo. Aclarado esto, ahora vayamos al otro boceto, que solo es el lineal, y realizaremos los mismos pasos.
y así puedo seguir abriendo más capas para pintar por separado tales áreas de interés. Aquí, como podemos apreciar, el lineal es de tono morado, por lo mismo de la base de color que pusimos. Por lo que si queremos que nuestro lineal siga siendo negro, simplemente debemos de cambiar el orden de las capas. Es decir, en este caso, como este lineal no tiene relleno, podemos colocar las capas por debajo, es decir, donde aplicamos el color. Y de esa manera tenemos de vuelta el lineal negro, cosa que no se podría hacer con el boceto o dibujo con relleno. También, si quisiera cambiar el color del lineal, simplemente nos vamos a capas y seleccionamos nuestro lineal. Seguido escogeremos un color y sobre esa capa pintamos. Listo, lo tenemos de otro color. Ya que vieron que se puede cambiar de otro color, lo regresaré al color original, o sea, negro. Y se preguntarán, ¿se puede hacer esto mismo pero con el boceto con relleno? Déjenme decirles que sí, sí se puede. Algo interesante aquí es que para el boceto con relleno, este de aquí, igual podemos cambiarle el color del lineal. Por ejemplo, si quiero que sea igual de negro que el de la izquierda, lo que tenemos que hacer es irnos a capas y seleccionar la capa base de color que pusimos, o sea esta, en tono morado. Seguido, irnos a modos de combinación, para después elegir la opción multiplicar. Se lo aplicamos y listo. Ya tenemos el lineal negro. Y por último, algo muy importante es que mantengas tus capas organizadas, trabajes con paciencia y disfrutes del proceso de crear arte. Y bueno, artistas, ahora ya conocen diferentes maneras de pintar sin salirse del lineal, tanto si trabajas con boceto, con relleno base o solo las líneas. Por lo que hoy hemos aprendido técnicas súper útiles que usan los ilustradores digitales para pintar de forma limpia, ordenada y profesional. Recuerda que no existe una sola forma correcta, sino que puedes elegir el método que mejor se adapte a tu dibujo y a tu estilo de trabajo. Y si este tutorial te ayudó, me haría muy feliz que dejaras tu like, te suscribas y comentes. Quiero más trucos de Einstein X. Si es que te gustaría que te enseñe a crear sombras, luces, cabello, piel o efectos especiales. Cuídense mucho y hasta pronto. Bye.